de la hipótesis en base a un tipo de distribución, ¿no? Ahora veamos lo que es la recolección de datos. Inge, Sí, dígame. no sé si sería mucha molestia, ¿no? Todavía no nos cargan en el sistema las notas. ¿Y será que usted no las puede decir, por favor? A ver, vamos a hablar de eso después, déjeme pensar. Mientras vamos avanzando, ¿ya, por favor? Milenka, ¿no? No, Inge, Georgina. Ajá. Georgina, perdón, ya. Déjeme pensar y después hablamos de eso. ¿Qué son los cuestionarios? Tal vez es el instrumento más utilizado para recolectar datos. Cuando se aplica de manera masiva, se denomina encuesta. La elección del tipo de preguntas que contenga este cuestionario va a depender del grado en que se puedan anticipar las posibles respuestas, los tiempos de que se disponga para codificarlo, o sea, todos los datos, los resultados, y si se quiere una respuesta más precisa o profundizar sobre una cuestión. Esto de plantear cuestionarios o encuestas tiene que ser de manera planificada en función a lo que se trata de investigar. Normalmente se comete el error de, bueno, de que cierto proyectista, cierto investigador empieza a lanzar preguntas y a escribir lo que le viene a la mente. Entonces va mezclando entre preguntas abiertas, cerradas y preguntas de opinión, ¿no? En cuanto a las preguntas abiertas. Entonces, esta lluvia de ideas que tiene esta persona lo va plasmando en un documento y sin un previo análisis y sin una previa evaluación de que si este tipo de instrumento está ligado a los objetivos de la investigación, bueno, muchas veces se lo lanza y ese es el error más común. En ese sentido, todas las preguntas que tienen que estar en un cuestionario deben responder a propósitos de la investigación. ¿Cuáles son los propósitos de la investigación? ¿Qué es lo que queremos medir? ¿Qué tipos de variables? ¿En qué tipos de escala? ¿Para qué queremos medir eso? ¿Qué vamos a comprobar con esa información? Ese tipo de cuestionantes nos tiene que hacer reflexionar y tomar en cuenta ciertas actividades para validar nuestro cuestionario. Como indica, depende del grado en que se puedan anticipar las posibles respuestas, es decir, eso debe estar planificado. Y los tiempos que se disponga también para codificarlos. Yo alguna vez participé en un sondeo de opinión a nivel nacional y les comento, ha sido, bueno, una grata experiencia porque hemos tenido que justamente solucionar los problemas de ese tipo de errores, ¿no? Primero plantearon esa encuesta a nivel nacional y seguidamente nunca se percataron de cómo iba a ser la tabulación de datos, la interpretación de resultados. Entonces he encontrado una serie de errores que había que subsanarlos de alguna manera. ¿Con qué herramienta vamos a tabular esos datos si es una encuesta? ¿Qué tipo de herramienta estadística vamos a utilizar? ¿Cuántas personas van a participar en esa transcripción de datos? ¿Qué tiempo va a llevar para codificar los resultados de la encuesta? Y si esos resultados de esa encuesta son lo suficientemente precisos, ¿o qué más hay que hacer para profundizar sobre un tema o sobre una cuestión? Entonces, tenemos que tomar en cuenta muchos aspectos y hacer lo más planificado posible la aplicación de estos cuestionarios o de estas encuestas.
¿De qué está formado un cuestionario? Tiene que tener unas instrucciones para el llenado, incluyendo el agradecimiento, ¿no? Debe tener una carátula donde se expliquen los propósitos del cuestionario, es decir, que la persona que esté presta a responder el cuestionario, al leer las instrucciones para el llenado, debe darse cuenta el propósito mismo del cuestionario y cuáles son los pasos a seguir para llenar de manera favorable este cuestionario. También deben explicarse esos aspectos que garanticen la confidencialidad de lo que la persona encuestada va a llenar en este instrumento. La confidencialidad de sus datos personales, por un lado, y de los resultados de la encuesta, por otro. Entonces, la confidencialidad de la información es una característica de lo que debe tener la información. Confidencial quiere decir que la información sea vista por quien debe verla. Entonces, en una primera instancia, un cuestionario puede tener un público selecto. Puede ser una autoridad o un conjunto de autoridades eh, que van a estar presentes en un comité, por ejemplo. Entonces, estas personas del comité serán las primeras personas en que dispongan, ¿no? Las cuales dispongan de la información resultante del cuestionario. Ellas serán en primera instancia las que deben verla y no así el público en general. Entonces, la confidencialidad de la información nos hace referencia a eso, de que la información sea vista por quien debe verla y por nadie más. Entonces, ¿cómo garantizamos nosotros la confidencialidad de esa información? Habrá información que en algún sentido puede ser secreta inclusive, puede ser reservada o puede ser pública. Entonces, de acuerdo a la clasificación de la información, nosotros vamos a tener que ajustar mecanismos que garanticen la confidencialidad de la información. Si la información es demasiado sensible y es secreta, ¿por qué? Porque va a servir a un Estado, va a estar dirigido a los integrantes del grupo que gobierne ese Estado. Entonces, en una primera instancia, para garantizar esa clasificación de secreto, ya tendré que contar con mecanismos de custodia del documento, mecanismos de, en el caso de que sea información digital, mecanismos de criptografía para ocultar la información y solamente puedan ver las personas que deben ver a nivel de esa clasificación de secreto o tal vez de reservado, cierto grupo, como es un comité, como es un grupo de élite en cuanto a la toma de decisiones se refiere, ¿no? Puede ser un comité. Entonces, esa confidencialidad debe estar garantizada, ¿no? Y en esa carátula tenemos que justamente explicar, ¿no?, cuál es el propósito y cómo se va a garantizar esa confidencialidad de la información. Y luego están las preguntas para que la persona encuestada responda, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de preguntas tenemos? Tenemos preguntas abiertas y tenemos preguntas cerradas. Las preguntas abiertas, bueno, es como el nombre lo indica, no es abierto. Cuando se le pregunta cuál es su opinión de la coyuntura política actual, es una pregunta abierta porque puede responder lo que quiera esa persona. En cambio, las preguntas cerradas están muy limitadas. Entonces, tenemos alternativas en las preguntas cerradas donde la persona que va a responder no puede salirse de esas alternativas, por eso se llaman cerradas. Tenemos las preguntas dicotómicas, que normalmente tienen dos respuestas, por eso son dicotómicas. Y de manera normal también la respuesta se basa en afirmación o negación, sí o no.
Por ejemplo, ¿estudia usted actualmente? No puedes responder a medias, ¿no? O sí o no. O también tenemos las preguntas cerradas con varias alternativas. Un ejemplo, ¿cuál es el puesto que ocupa en su empresa? No, puede ser que sea, por ejemplo, un jefe de área, ¿no? Como única opción, o puede ser una mezcla de opciones, ¿no? Puede que el subdirector a la vez esté de coordinador de un programa o tal vez esté el subdirector a la vez como jefe de área. Entonces podría ser una o más alternativas en función de la realidad de esa persona, ¿no? En estas respuestas de tipo cerrada con varias alternativas es necesario también explicar en el cuestionario que puede la persona responder más de una opción, ¿no? Para orientar justamente a esa respuesta dada la pregunta. ¿Qué características debe tener una pregunta? En primer lugar, deben ser claras y comprensibles. Vamos a hacer un ejemplo de cómo no se debe hacer una pregunta. ¿Ve usted televisión? Bueno, puede decir que sí, pero no nos da una información más cabal de lo que nosotros pretenderemos investigar, ¿no? ¿Cómo se debería hacer esta pregunta para que la respuesta sea más exacta y más conveniente al propósito mismo de la investigación? ¿Acostumbra a ver televisión diariamente? ¿O cuántos días a la semana ve usted televisión? Serían ejemplos de preguntas mejor realizadas, ¿no? ¿Alguien tenía alguna consulta? ¿Alguien quería participar por ahí? Otra característica, no debe incomodar al respondiente. Por ejemplo, cuando preguntamos, ¿acostumbra a consumir algún tipo de bebida alcohólica? Bueno, la mayoría de las personas se van a sentir incómodas con esta pregunta y van a responder posiblemente que no, en su gran mayoría. Y no, bueno, no va a ser la respuesta que nosotros esperamos de manera franca y sincera, ¿no? ¿Cómo deberíamos realizar esta pregunta? Sería más conveniente preguntar cuál es su tipo de bebida favorita. Otra característica debe referirse a un solo aspecto o relación lógica. Cuando se pregunta, ¿acostumbra ver televisión y escuchar radio diariamente? Vemos que se está mezclando dos aspectos o dos realidades, ¿no? El ver televisión y escuchar radio. No deberíamos mezclar esas cosas. Deberíamos separar ambos aspectos en dos tipos de preguntas, ¿no? Por un lado, ¿acostumbra a ver televisión diariamente? Y por otro, ¿acostumbra a escuchar radio diariamente? Deberíamos separar, ¿no? Para que esa característica se cumpla de que cada pregunta se refiera a un solo aspecto. No deben inducir a las respuestas. Un ejemplo de lo que no debería hacerse. ¿Considera a nuestro compañero Ricardo Hernández el mejor candidato para dirigir nuestro sindicato? Estamos induciendo a mencionar el nombre, ¿no? Y estamos sugiriendo que posiblemente digan que sí, él es el más indicado. Pero ¿cómo debería hacerse esta pregunta? Debería ser más abierta, no inducida. ¿Cuál de nuestros compañeros considera usted como el mejor candidato para dirigir nuestro sindicato? Sería la pregunta correcta, ¿no? Otra característica es que no pueden apoyarse en instituciones, ideas respaldadas socialmente, ni en evidencia comprobada.
Un ejemplo de lo que no se debe hacer a nivel de pregunta. La Organización Mundial de la Salud ha realizado diversos estudios y concluyó que el tabaquismo provoca diversos daños al organismo. ¿Considera usted que fumar es nocivo para su salud? Entonces, ahí nos estamos apoyando en la OMS justamente, ¿no? Y es lo que no se debe hacer. Simplemente habría que preguntar, ¿considera usted que fumar es nocivo para su salud? No deben inducirse las respuestas en base al orden de las preguntas o alternativas que pueden afectar a las respuestas de los sujetos. Un ejemplo de lo que no se debe hacer. ¿Cuál de los siguientes candidatos logrará disminuir verdaderamente la inflación? El candidato A 33%, el B 33%, el C 33%. Entonces acá nos recomienda que no se debe inducir en las respuestas en base al orden de las preguntas o alternativas que puedan afectar a las respuestas de los sujetos. Y el simple orden normalmente induce, ¿no?, a una posible respuesta. En este caso, normalmente le ponen o el primero o el último. ¿Y cómo debería hacerse esa pregunta? Bueno, de manera práctica, ¿no? Habría que averiguar justamente cuál es la opinión, ¿no? Sin poner alternativas justamente. Por último, el lenguaje debe ser apropiado, atendiendo al nivel educativo, socioeconómico, etc. Entonces, ¿cuál es el lenguaje? De acuerdo al entorno, a la coyuntura en la que nos encontremos, a la ubicación geográfica, etc., tenemos que aplicar ese lenguaje. Y también a la educación de las personas y al nivel de especialización. Nosotros en el ámbito técnico, por ejemplo, tal vez muchas veces pecamos de hacer preguntas con terminología técnica muy avanzada y olvidamos que nuestro público no conoce de esa tecnología y posiblemente no entienda la pregunta. Y cuando uno no entiende la pregunta, o bien contesta de manera negativa. Entonces, ¿cómo debe hacerse ese tipo de preguntas? Ahí está explicado. Debe ser apropiado el lenguaje, atendiendo al nivel educativo, socioeconómico, profesional, ¿no?, de las personas encuestadas, ¿no? ¿De qué tamaño debe ser un cuestionario? No existen reglas al respecto. Si es muy corto, se pierde la información. Y si es muy largo, llega a ser tedioso, aburrido y la gente, bueno, va a empezar a responder las primeras preguntas de manera muy atenta y de acuerdo al cansancio, la fatiga, va a experimentar una pérdida de interés y al final se va a reflejar en las respuestas de la mitad para arriba, ¿no?, que van a ser inexactas y bueno, pues atendiendo ese nivel de aburrimiento, esas personas han de contestar pues lo que sea más fácil para terminar cuan pronto posible ese cuestionario, ¿verdad? Van a evitar la fatiga incluso de leer. Si la pregunta es muy larga, lo mismo. El tamaño depende del número de variables y dimensiones a medir. Eso tienen que recordarse. Por eso hacemos justamente la matriz de conceptualización y operacionalización de variables. Esa matriz nos permite dirigir el rumbo de la investigación, dirigir los esfuerzos de lo que nosotros tenemos que investigar, qué variables tenemos que investigar, qué datos debemos relevar. Entonces, para eso nosotros hemos aprendido a conceptualizar y operacionalizar las variables. También depende del interés de los respondientes y de la manera como se va a administrar ese cuestionario, ese instrumento.
No se deben hacer preguntas innecesarias o injustificadas. Ese es un gran error, como comenté al principio de la clase. Normalmente hacen una batería de preguntas y no se dan cuenta que muchas veces esas preguntas, en su gran mayoría, no están orientadas a lo que es el propósito de la investigación. Y ese propósito de la investigación está resumido en la matriz de conceptualización y operacionalización de variables. Cualquier pregunta que no esté dirigida a un objetivo o una variable que es sujeto de investigación por parte de todos ustedes debe ser eliminada. Debe ser necesaria esa investigación. Debe ser necesario hacer las preguntas para plantearlas en un cuestionario y deben estar orientadas todo al proceso de obtención de información dadas las variables de investigación. No se recomienda comenzar con preguntas difíciles o muy directas. Ojo, esas preguntas difíciles o muy directas hay que dejarlas para después. Guardar esas preguntas relacionadas con los siguientes puntos para el final del cuestionario, para que los respondientes no se sientan comprometidos si responden al cuestionario. Entonces, si ponemos una pregunta difícil al inicio, bueno, de por sí van a tener un poco de miedo, un poco de temor, un poco de reserva y bueno, pues van a tratar de ya no responder nada y evitar más bien el continuar respondiendo al cuestionario, ¿verdad? Normalmente, cuando se sienten comprometidos, algunas personas se sienten un poco afectadas en su intimidad, en lo que se llama la privacidad, ¿no?, de los datos personales. Cuando se hacen las preguntas de estado civil, muchas personas no quieren revelar su estado civil. También el tema de sexo, a algunas personas les incomodan, o la edad. La edad, cuando las personas sí adquieren cierta madurez, o por el contrario, cuando recién la han adquirido, o sea, mayoría de edad, bueno, se sienten un poco incómodas en decir la edad que tienen, o la ocupación que tienen, el nivel de ingresos, el nivel educativo, la religión, la ideología, el puesto en la organización, o algún tipo de afiliación, ¿no? Cuando preguntamos en un cuestionario, ¿usted a qué partido es afín? ¿No? Entonces, personalmente el militar va a decir apolítico, o sea, evita esa pregunta, ¿no? Y así como los militares, también policías, personas que son parte de una iglesia también van a evitar. Pero normalmente vemos que los cuestionarios empiezan con estas preguntas y es un error. Deberían finalizar los cuestionarios con estas preguntas. Hay que iniciar el cuestionario con preguntas más relacionadas con el tema de investigación. Y eso lo tenemos en las variables, ¿no? Y en los indicadores, dada la operacionalización de esas variables, que normalmente van a ser de tipo compleja, ¿no? Variables complejas o latentes se operacionalizan y se obtienen indicadores que ya nos dan variables simples y fáciles de medir. Ese es el proceso de operacionalización de variables. Entonces, tenemos que plantear preguntas que estén dirigidas justamente a la obtención de datos de esos indicadores y de esas variables. Eso de estado civil, etcétera, tenemos que dejarlo para el último. ¿Cómo se deben codificar las preguntas abiertas? Hay que seleccionar determinado número de cuestionarios mediante un método adecuado de muestreo, asegurando representatividad de los investigados. Observar la frecuencia con que aparece cada respuesta a la pregunta dada. Elegir las respuestas que se representan con mayor frecuencia. Es decir, vamos a encontrar patrones generales de respuesta.
Vamos a clasificar las respuestas elegidas en temas, en aspectos o rubros, de acuerdo a un criterio lógico, cuidando que sean mutuamente excluyentes. Hay que dar un nombre o título a cada tema, aspecto, rubro, patrón general de respuesta. Hay que asignarle el código a cada patrón general de respuesta. Entonces, todo este material lo van a tener al día de hoy y les sugiero que vayan revisando cuando tengan que aplicar los cuestionarios a sus trabajos de investigación. Un ejemplo de cómo se codifican las preguntas abiertas. Podemos generar códigos, un código numérico en este caso, del 1 en forma ascendiente hasta donde llegue. Y ponemos categorías, lo que decíamos, categorías o patrones de respuestas con mayor frecuencia de mención. Entonces, vamos identificando qué es lo que han respondido de manera mayoritaria dentro del cuestionario, ¿no? Entonces, dado estos patrones y dada la frecuencia en la respuesta, vamos ordenando esta tabla de mayor a menor, ¿sí? Y todo lo que significa esto de otras, ¿no? Que podemos agrupar, ¿no? Otras que no son significativas, que posiblemente han tenido una respuesta de 1 o tal vez de ninguna respuesta, vamos a agrupar en otras y lo dejamos para el final. ¿Cómo se codifican las preguntas abiertas? En categorías, ¿no? Ahí tenemos las preguntas abiertas por categorías, ¿no? Siempre vamos a colocar una categoría de otras, en función de las respuestas que hayan dado, ¿no? También puede ser en forma decreciente, de acuerdo a la frecuencia de respuesta que hayan tenido los encuestados. ¿En qué contextos puede administrarse o aplicarse? Puede ser autoadministrado, no hay intermediarios. Puede ser por entrevista personal, es decir, que el entrevistador va haciéndole las preguntas al respondiente y anotando las respuestas. Puede ser por entrevista telefónica, similar a la anterior, pero no cara a cara. Autoadministrado y enviado puede ser por correo postal, por correo electrónico o servicio de mensajería. Siempre debe haber supervisores que verifiquen que los cuestionarios se están aplicando correctamente. Entonces ustedes dentro de su equipo de investigación, dentro de ese equipo que va a manejar el proyecto de investigación, deben tener un personal dedicado a supervisar este tipo de instrumentos, ¿no? Estamos hablando de los cuestionarios, pero también tenemos pues la observación directa. Tenemos unas entrevistas semiestructuradas, estructuradas y mixtas, ¿verdad? Entonces, en cualquier tipo de instrumento de investigación tenemos que tener la supervisión para que se verifique que la aplicación de este instrumento está llevándose a cabo de acuerdo a lo programado y responde a los objetivos de la investigación, que es recopilar datos de los indicadores y de las variables principales de la investigación. Acá vemos un proceso de construcción de cuestionarios, ¿no? Este es un flujograma, ¿no? ¿Cómo debemos hacer un cuestionario? ¿Cómo se construye? Vamos explicando paso a paso. Primero, podemos hacer una revisión de la literatura de cuestionarios que midan las mismas variables en la investigación. Vamos a evaluar la validez y confiabilidad de los cuestionarios anteriores. ¿Son válidos? ¿Son confiables? Entonces, tenemos dos opciones, ¿no?, en esta evaluación. Podríamos, dado los cuestionarios revisados, podríamos evaluar esa validez y, si nos conviene, adaptar un cuestionario aplicado en nuestro estudio
y cambiarle algunas preguntas para el propósito de nuestra investigación, si es que es afín al tema de investigación nuestro. Caso contrario, tendríamos que desarrollar un cuestionario propio, tomando en cuenta de cero otro cuestionario, porque ninguno de los anteriores se va a ajustar a nuestro tema de investigación. Muy pocas veces podemos adaptar un cuestionario, porque cada proyecto de investigación es diferente, ¿no? Si hay proyectos de investigación similares, tal vez nos den una pauta parcial para podernos basar en ese cuestionario y tal vez adaptarlo a nuestros intereses de investigación. En ambos sentidos, tenemos que indicar los niveles de medición de las preguntas y las escalas. Es decir, lo mismo que hacemos en la matriz de operacionalización de variables. ¿Se acuerdan? Tenemos las dimensiones, los indicadores, la medición, las escalas y el instrumento de investigación, que en este caso es el cuestionario, y ahí solamente tenemos que identificar qué pregunta vamos a realizar para obtener la información de ese indicador. Paso siguiente, hasta acá ustedes ya me han entendido perfectamente, ya tenemos en la matriz de conceptualización y operacionalización de variables, eso que tenemos hasta acá, ¿no? El inicio suficiente para poder plantear preguntas en un cuestionario. Paso siguiente, tenemos que determinar cómo se van a codificar las preguntas cerradas y las otras preguntas también abiertas que tengamos, ¿no? Vamos a elaborar la primera versión del cuestionario y una vez obtenida esa versión inicial de este cuestionario, lo que tenemos que hacer es consultar con expertos o con personas que se han familiarizado en ese tema de investigación para ver si tienen alguna observación con nuestra primera versión de cuestionario. Ellos seguramente nos van a indicar, has cometido un error acá, esta pregunta está de más, o habría que ajustar esta pregunta para que en base a las respuestas, bueno, obtengas más información que te permita contar, ¿no?, con lo suficiente para cada indicador. Entonces, dadas esas sugerencias de los expertos o esas personas que ya han realizado una investigación similar, vamos a tener que ajustar esa primera versión en base a los consejos que nos den. Entonces, hasta esta parte estamos modificando esa primera versión. Ahí vamos a entrenar a los encuestadores, porque normalmente una encuesta, como hemos dicho, es un cuestionario aplicado a gran escala, ¿verdad? Entonces, no vamos a hacerlo nosotros, tal vez tengamos que delegar por equipos de trabajo o a ciertas entidades para que nos colaboren y puedan recabar esa información, si realmente se trata de una encuesta a nivel nacional, por ejemplo. Entonces vamos a tener que entrenar a los encuestadores si es que se requiere, ¿no? También a los supervisores. Hemos indicado que tenemos que tener supervisores que justamente vayan viendo en hitos del tiempo si se está ejecutando este tipo de instrumento de investigación de manera adecuada y está reuniendo la información que debe reunir. ¿Están aplicando los encuestadores justamente de manera correcta el instrumento? Entonces, la supervisión nos permitirá ajustar ciertos errores que se cometen. Cuando uno confía en los encuestadores mirando el reloj, muchas veces le dicen a la persona respondiente, le dije, bueno, sé que está ocupadito, pero cuando tenga tiempito, por favor, se lo dejaré en su escritorio y me lo va respondiendo, paso de 3 horas a recoger. Entonces, el supervisor justamente va a tratar de evitar ese tipo de aspectos, ¿no? Va a estar controlando, va a estar verificando en el sitio que los encuestadores estén cumpliendo con esa tarea. Una vez que estén los
encuestadores y los supervisores de similar manera ya capacitados, lo que corresponde hacer es una prueba piloto. Una prueba piloto. Esta prueba piloto debe servir justamente para seguir ajustando el instrumento de investigación. Porque en la prueba piloto nuevamente aparecen algunos errores y nos damos cuenta de algo que hemos omitido o tal vez algo que esté de más en nuestro cuestionario. Eso es lo que nos permite hacer una prueba piloto. Entonces se selecciona un grupo pequeño de personas y se aplica esa versión mejorada ya con los encuestadores y con los supervisores para ver dónde podemos estar fallando. Y con las observaciones que tengamos en esta prueba piloto, vamos a volver a modificar nuestro cuestionario, vamos a volverlo a afinar y es decir, vamos a contar con una versión final de ese cuestionario. Entonces, ahí simplemente esta versión final tenemos que ver en qué contexto se debe aplicar, cuándo se lo debe aplicar, bajo qué circunstancias se lo debe aplicar, si la coyuntura social nos permite aplicar. Entonces, ya teniendo todo claro, vamos a realizar la aplicación del cuestionario. Una vez que tengamos las respuestas en base a la aplicación de esa versión final, vamos a tener todas las respuestas y tenemos que codificar esas preguntas abiertas y también las preguntas cerradas, ¿no? Vamos a tener que codificar, darles un código y ordenar las respuestas en base normalmente a la frecuencia de respuesta que haya tenido cada pregunta. ¿Se entendió el proceso de construcción del cuestionario, señores? ¿Sí? ¿Se entendió o no se entendió? Inge, Sí, adelante. Dígame. Inge, de mi Sí. parte, no entendí la parte del cuestionario. ¿Cuál es lo máximo y mínimo para hacer un buen cuestionario que no aburra al que va a hacer, ¿no?, la encuesta o al que realiza? ¿Cuál es el volumen máximo y mínimo? No. Sí, las preguntas máximas y mínimas. Como dice, como dice la ayuda, no existe una regla al respecto. Entonces, no tiene que ser muy corto porque tiene que lograr captar toda la información que la investigación nos requiere. Y esa información que la investigación requiere está plasmada en su matriz de conceptualización y operacionalización de variables. Están en todos los indicadores. Ahora, para cada indicador podríamos pues plantear varias preguntas, pero también le sugiere, la ayuda le dice de que tampoco puede ser muy tedioso, muy largo. Entonces hay que lograr un equilibrio. Y por eso es importante la prueba piloto, ¿no? Ahí, aplicando la prueba piloto, su supervisor y el responsable de la investigación tiene que ver si es que existe estrés, si es que existe alguna pregunta también mal formulada y cuando la persona encuestada ya se está cansando de responder, si realmente es demasiado ampuloso el cuestionario y las preguntas restan ese tipo de motivación para que la persona siga respondiendo. El orden de las preguntas hace a la motivación. Como hemos indicado, hay preguntas que deberíamos hacerlo al último. Entonces, hay muchos factores que hay que ir viendo en esta prueba piloto. Y lo que el responsable tiene que ver más que todo es que encuestadores, supervisores estén llevando bien su trabajo y que las preguntas justamente no estén ocasionando ese tipo de actitud negativa en los respondientes. Entonces, que el cuestionario tenga un orden lógico y que la motivación esté plasmada también con el tipo de pregunta que se hace y la forma en la que se hace la pregunta, ¿no? Entonces, no hay unas reglas respecto. Ustedes tienen que darse cuenta
en esa parte práctica y más que todo con la validación del cuestionario y la prueba piloto del cuestionario. Yo, como les comentaba, he participado así cuando las preguntas ya estuvieron hechas y respondidas. Y me pidieron un auxilio para tabular las respuestas y todo ha sido un enredo porque ahí era la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el propósito de haber aplicado este tipo de encuesta a nivel nacional? ¿Qué es lo que pretenden investigar? ¿Qué datos pretenden incluir en esta investigación? Y todos se miraron a la cara, ¿no? Y les comento de más o menos unas 20 personas que participaron en la confección del cuestionario. Y el cuestionario de por sí tenía, ¿saben?, como unas 170 preguntas. O sea, desde todo punto de vista estaba mal. Entonces, no han aplicado estas reglas que estamos hablando y justamente vinieron los problemas después. Y la tabulación de datos se notó justamente que las respuestas se degradaban desde cierto nivel del cuestionario, ¿no? Cierto número de preguntas ya se notaba que respondían por responder. Entonces, para hacer un cuestionario también a veces es necesario introducir preguntas confirmatorias que nos verifiquen que la persona no esté respondiendo al azar. Entonces, podemos hacer la misma pregunta más abajo, formulada de diferente manera, y la respuesta debería ser la misma, ¿no? Es lo que aplican los psicólogos, ¿no? Cuando les preguntan a ustedes si beben, ustedes dicen no. Y más abajo, ¿cuál es su bebida favorita? Y le ponen opciones: vino, whisky, cerveza sin gañi, y muchos ponen whisky. Entonces ahí ven justamente la coherencia y la integridad en lo que ustedes están respondiendo. Pero complementar un cuestionario con ese tipo de preguntas confirmatorias también alarga el cuestionario y hay que saber utilizar en qué tipo de información sensible y de acuerdo justamente al propósito de la investigación, ¿no? Tal vez en los indicadores más importantes tengamos que hacer eso, en lo que considere el investigador lo más importante para que justamente se pueda verificar el nivel de confiabilidad de la respuesta, ¿no? Respondí a su pregunta, mi estimado. Sí, Inge, muchas gracias. A usted, pues. Bueno, estamos en la mitad, por favor. Tomémonos unos 10 minutos de descanso. ¿Está bien? Sí, Inge. Ya, vayan a tomarse un refrigerio, estírense y continuamos después con algo práctico. Ya, gracias. 10 minutitos.
Muchas gracias. Retomando la clase. Retomamos la clase y por favor, bueno, la parte práctica de hoy, quiero que trabajen en aula. Está en el WhatsApp colocado el trabajo número 7, por favor, ábranlo. Y ahí mismo está pegado el link del formulario para que suban sus archivos en base a lo que se pide en ese documento. ¿Está bien? ¿Pueden verlo, por favor? ¿Me retroalimentan? Sí, Inge, el Word se puede ver. Bueno, entonces en estos minutos vamos a trabajar en ello. Lo que sí les puedo mencionar es que de los trabajos que estamos dando, que estamos compartiendo, hay pocas respuestas. En el último trabajo solamente tengo 8 y en el anterior tengo 12. En ese sentido, si ustedes, señores alumnos, no completan sus trabajos y no están enviando, obviamente no van a ser habilitados para el examen. Ojo, yo simplemente voy a reportar al docente a dedicación exclusiva, porque en el cuaderno de seguimiento es automático, ¿no? Nos dice, bueno, si no han entregado los trabajos y no hay nota de los trabajos, no se adquiere la competencia de la materia y por lo tanto no van a estar habilitados para rendir su examen parcial. Y lo estoy anticipando porque veo justamente pocos trabajos que están subiendo. En un caso, estoy hablando de los dos últimos trabajos. En un caso son 8 y en el otro son 12. Entonces, las personas que no están entregando sus trabajos no se sorprendan, por favor. Yo cumplo con alertarles e indicarles que deben subir sus trabajos. Ya, entonces, en este tiempo, por favor, son las 11:16. Estamos dando 1 hora y 15 minutos aproximadamente para que puedan cumplir con este trabajo. Entonces, pongámonos, por favor, cada uno de acuerdo a su tema de investigación, a su proyecto de investigación. Vaya llenando la hipótesis y cumpliendo con todos los campos de acuerdo al archivo en Word que lo tienen en WhatsApp. Y simplemente agarren el formato de este archivo, llenen los datos y súbanlo por el formulario correspondiente que también está en WhatsApp. Muchas gracias, pueden comenzar. Inge, ¿en el Word está pegado el link donde vamos a subir o recién lo va a subir la tarea? Si usted abre el grupo de WhatsApp, Georgina, ahí va a ver el documento Word donde está la tarea número 7. Y más abajo está el link para que usted pueda subir ese archivo que usted va a desarrollar en estos minutos al correspondiente formulario. No hay el link, Inge. Ya lo he abierto ahorita y no hay el Sí, link. les estoy remitiendo el link en este momento, por favor. ¿Me permite? Está bien, Inge. En este momento, por favor, les voy a copiar el link. Ahí lo tienen ya. Vamos a habilitarlo, por favor. Permítame un minuto más.
Ya lo tienen ahí, por favor. Sí, Inge, gracias. Ya pónganse a trabajar, por favor. Me dan un minuto más y les voy a remitir las diapositivas. No les envié, ¿verdad? Les voy a No, Inge, enviar todavía. y a las diapositivas. El password es MIC mayúsculas 2020, como ustedes se conocen, ¿no? Inge, una pregunta, ¿la I es Y o I latina? MIS 2020. Y latina. Ya, gracias, Inge. Ya está, ya les he enviado los 3 temas. Y en las diapositivas está explicado también con ejemplos lo que le estoy pidiendo, por favor. Pónganse a trabajar, por favor, inmediatamente. Inge, disculpe, ¿cuál es la contraseña para las diapositivas? Inge no entra, me sale desbloqueado. O sea, puse la contraseña, alguien le envió una captura. Perdón, dígame. La contraseña Inge para las diapositivas. MIC mayúsculas 2020. Ya, gracias Inge.
Inge, disculpe, ¿podría repetir qué es lo que tenemos que hacer exactamente, por favor? Está indicado en el documento en Word. Ahí ya, vale.
Inge, una consultita, ¿cuánto tiempo más tenemos? ¿Hasta 2:15? ¿O hasta qué hora exactamente, Inge? Disculpe. Milenka, ¿la clase termina a qué hora? Tenemos hasta las 12:30, ¿no? 11:15, sí, 2:15. por eso. 12:15, ¿no ve? Aló. Inge, terminas 11:15, pero la pregunta 4 es 11, un poco. Claro, 11 y pero 45. les falta tiempo, ¿qué hacemos? Sí, Inge, tiempito, Ya, por favor. hasta mañana entonces. Inge, antes Dígame, que nada, disculpe, la pregunta 4, ¿será que nos podría indicar, por favor? Bueno, yo te estoy teniendo dificultades con eso. ¿cuál pregunta 4? A ver. Operacionalizar las variables de acuerdo al siguiente cuadro. Sabemos que primero hay que conceptualizar, y ya hemos hecho muchos ejemplos, ¿no? De acuerdo al concepto sale la dimensión, o sea, un conjunto de dimensiones, ¿verdad? Y de ahí nacen los indicadores, las mediciones, las escalas, y puede que haya índices, ¿no? Y tenemos el instrumento, o sea, ¿con qué instrumento van a recolectar los datos? Todo esto ya lo hemos mostrado, pues, en la parte teórica. Entonces, las variables de su hipótesis no tienen que ser la conceptualización y en base al concepto de cada variable tienen que operacionalizar la variable. ¿Ya? Entonces estaríamos hablando que el trabajo me lo entregan el día de mañana, antes de clase. ¿Sí? Sí, Inge, por favor. Ya, perfecto. Entonces lo alargamos el Muchas formulario hasta gracias. mañana. Ya, quedaríamos ahí. Muchas gracias. Gracias, Inge, hasta mañana. Gracias, Se Hasta Gracias. cuida. mañana. nos vemos, Inge. Hasta mañana. Inge, ¿puede revisar? No tengo su WhatsApp, le envío a ver cómo está, por ahí le peleen algo, por favor, antes que lo envíe. Una revisión, se le envíe. Por favor, lo que vayan a subir en el mismo documento Word, porque no se entiende muchas veces la letra hecha a mano. Ya, perfecto. Quedaríamos ahí, entonces nos vemos el día de mañana, por favor. Ingeniero, Dígame. ha dicho que tenemos que hacer a mano. ¿Nos ha enviado ahorita el trabajo? No, al contrario, tienen que transcribir en Word, porque lo que hacen a mano muchas veces no se entiende. O sea, cuidado que le saquen una foto de un papel escrito a mano, no. Para eso les he mandado el formato en Word y ese archivo lo suben. Ahí lo único que tienen que desarrollar es la conceptualización de cada variable, ¿no? ¿Qué concepto tiene la variable? En el punto 3, ¿ya? Bueno, no tengo nada más. Muchas gracias por su atención. Nos vemos el día de mañana.
Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Gracias, Inge, hasta luego. Hasta mañana, Inge, se cuida. También se cuidan, por favor, antes de que se salgan, permítanme tomar lista un cachito. Vamos a sacar la lista de asistentes, por favor. Ya Hasta los mañana, Inge, se cuida. Hasta mañana, hasta mañana. Inge, vi Gabriel Luis y me dijo que le habló a usted o le iba a hablar para pedir permiso y a mí también me habló porque iba a ir al hospital. Nadie me habló. No, No. porque me dijo que iba a hablar con usted y a mí también me dijo que le pida permiso. Es raro. Raro, muy raro, Ya. ¿no? Ujú. Está bien, Inge. $50